Nunca imaginé que un collar de 30,000 desataría la ira de mi nuera porque lo hizo. Estaba sentada en la sala de estar, el eco del timbre resonando en mis oídos, cuando la puerta se abrió. Mi nuera, Laura, entró como un torbellino, su rostro enrojecido por la furia. En sus manos el collar brillaba con una deslumbrante luz, y en ese momento su fulgor se sentía como un imán, atrayendo todas nuestras miradas. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Ese momento estaba cargado de tensión y un extraño presagio. La atmósfera, antes cálida y acogedora, se volvió helada. Mi pecho se apretó al ver su expresión, una mezcla de tristeza y furia que encendía el aire a su alrededor. Fui incapaz de moverme mientras la miraba, deseando entender qué había desencadenado tal explosión de emociones. Mis pensamientos se desbordaban. Laura siempre había sido un torbellino, pero aquello era algo nuevo. Mi mente viajaba a la noche anterior, cuando mis hijos y yo celebramos mi cumpleaños en casa. El collar había sido un regalo de mi esposo. Era una joya preciosa, sí, pero nunca imaginé que pudiera llevar a esta tormenta. A través del silencio incómodo sentí las miradas de los demás, todos estábamos atrapados en un círculo de inquietud. «Es solo un collar», murmuré intentando calmar la tempestad. Sus ojos se abrieron aún más, como si hubiera dicho la mayor herejía. «No es solo un collar. No entiendes lo que significa para mí, para todos nosotros». Su voz se quebró y sentí un nudo en mi garganta. No sabía si llorar o gritar, la tensión creció. Otros familiares comenzaron a murmurar, sus expresiones llenas de sorpresa y confusión. «¿Qué ha pasado?», preguntó mi esposo, su rostro pálido, una sombra de incomprensión cruzó por sus labios. Laura lanzó el collar sobre la mesa. El sonido del metal frío chocando con la madera reverberó en la sala como un trueno, y todos nos encogimos. «¿Por qué no dijiste nada?», su acusador tono arrasó mi corazón, su mirada se centró en mí con una intensidad abrumadora. Yo apenas podía respirar. Cada palabra, cada reproche, era un golpe directo. La revelación que venía a continuación parecía dibujarse en su frente, llena de preguntas sin respuesta. No podía escapar de esa mirada, de ese collar que se había vuelto un símbolo de algo mucho más oscuro. El silencio fue penetrante, el tipo de silencio que llena el espacio entre una explosión y la caída de escombros. Fue entonces cuando mi mente comenzó a girar en torno a una verdad que había estado oculta. «Es que me prometiste que nunca lo comprarías», dijo, su voz casi un susurro. Y allí, en esa habitación llena de gente, entendí que había desencadenado una tormenta sin precedentes, una guerra emocional que jamás imaginé. El clima cambió en un instante. La ira, la tristeza, la confusión, todo en un solo suspiro. ¿De verdad había hecho una promesa así? ¿Qué consecuencias traerían esas decisiones pasadas? Mi cabeza daba vueltas y sin embargo, había algo más profundo que me decía que esto era solo el principio. Todo se volvió un torbellino de emociones conflictivas. Mi corazón latía con fuerza y el miedo comenzaba a surgir. Una parte de mí sabía que necesitaba enfrentar lo que había hecho, lo que había ocultado. Tal vez estaba a punto de perder no solo a mi nuera, sino a toda mi familia. Pero lo que no sabía era lo que realmente estaba en juego. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El aire se llenó de murmullos, una cacofonía de voces que intentaban desenredar la maraña de confusión y dolor que se cernía sobre nosotros. Laura se volvió hacia el resto de la familia, sus ojos ahora llenos de lágrimas. No entienden, no lo comprenden. Este collar no es solo un regalo. Es un recordatorio de lo que perdiste, lo que deberías haber compartido, y un golpe bajo que resonó en mi pecho. Miré a los demás notando los rostros preocupados, las miradas entrecruzadas que reflejaban más preguntas que respuestas. Cuánto desearía poder retroceder en el tiempo y haberlo hecho todo diferente. «Dime por qué no me dijiste que tenías este collar», la voz de Laura sonó casi como un eco multidimensional,
llena de la sabiduría y la fragilidad de una herida profunda. Era como si estuviera buscando no solo respuestas a su pregunta, sino la validación de un dolor que llevaba mucho tiempo callado. Laura, yo pronuncié, pero las palabras se deslizaban entre mis dedos como arena. No sé cómo explicar lo que pasó. No quise hacerte daño. Y aunque lo decía, el peso de la incertidumbre me aplastaba. Me sentía atrapada entre el deseo de confesar más y la necesidad de proteger mi familia. Quizás deberías sentarte y hablarlo, sugirió mi esposo, tratando de mediar en la tormenta emocional. Pero Laura no se movió, su mirada se fijó en mí, y me pregunté si podría soportar lo que estaba a punto de explotar. Cerré los ojos un instante, recobrando la fuerza. Laura, yo compré este collar porque pensé que sería un símbolo de unión entre nosotros. Un regalo para la familia. Nunca quise que representara nada más. No sabía que había una promesa rota detrás de todo esto. Ella se quedó en silencio, pero su expresión mostraba que había más en juego. Después de que tu madre murió, me prometiste que siempre estarías a su lado, que nunca permitirías que su memoria se esfumara. Y luego un collar de ese calibre, parece que te has olvidado de lo que realmente importaba. El golpe de sus palabras me dejó aturdida. Me di cuenta de que no solo había comprado una joya costosa. Había abierto una herida que creía cerrada. Laura, por favor. No era mi intención. Nunca he olvidado a tu madre. Solo intentaba honrar su memoria de una manera que creía que sería importante para todos, ¿de verdad? ¿Un collar es la forma de honrarla? ¿O es solo un intento de redimirte a ti misma? En sus ojos había una chispa de dolor, y algo en su tono avanzó como una marea que subía, a punto de desbordarse. Era como si todo el mundo en la habitación se hubiera desvanecido, y solo quedáramos nosotras, atrapadas en un ciclo de reproches y reminiscencias. La pasión de Laura era comprensible, una mezcla de lealtad y amor que se había vuelto anzuelo. Me vi a mí misma en cada palabra. Luchando con la culpa, la pérdida y la búsqueda de redención. Después de un silencio pesado, sentí que algo suave se movía en el aire. Quizás deberíamos hablar de tu madre, dije, casi en un susurro. Recuerdo cuando teníamos esas largas charlas sobre lo que significaba la familia. Puede que haya perdido el rumbo, pero lo que más anhela mi corazón es mantener viva su memoria. Laura se detuvo, la ira en su rostro se cobijó con una tristeza palpable. Era el mismo calor que había sentido muchos años antes, cuando me enfrenté a la pérdida de mi propia madre. Fue un puñetazo al alma el recordar que ambas estábamos luchando con el mismo dolor mientras tejíamos memorias de amor en un espacio tan frágil. Lo que necesito de ti es comprensión, no un collar, dijo finalmente con la voz entrecortada. No necesitas comprarme afecto. Yo solo quiero que reconozcas lo que hemos perdido. Era una petición sencilla, pero profunda. Me di cuenta de que a veces, las cosas más significativas no se pueden comprar ni se pueden adornar con joyas. Era el tiempo o la conexión lo que realmente importa. Estaba a punto de decirle que entendía, que quería encontrar un camino hacia la sanación cuando de repente, un estruendo resonó desde la puerta de entrada. Todos nos giramos con sorpresa. Un desconocido estaba parado en el umbral, su mirada fija en el collar que yacía en la mesa. Sus ojos eran oscuros, pero había algo más, una intensidad que podía desatar otra tormenta. Sin pensarlo, Laura y yo intercambiamos una mirada, el tipo de mirada que compartes solo en los momentos críticos. Estábamos a punto de descubrir que este no era solo un collar de 30,000. Había más en juego de lo que jamás habíamos imaginado. El desconocido avanzó lentamente, el crujido de la madera del suelo resonando como un tambor en el silencio denso que nos envolvía. Su figura alta y esbelta contrastaba con la tensión que se palpaba en el aire. Laura y yo nos mantuvimos en un desconcierto compartido, una confusión que ya era parte de nosotros. ¿Quién eres?, pregunté intentando que mi voz sonara firme, aunque temblaba con desconfianza. La mirada del extraño no se desvió del collar. Parecía hipnotizado, como si en él encontrara fuerzas que lo atraían a un pasado que no le pertenecía. Soy Dudó, sus palabras titubeantes apenas resonaban en la sala. Soy Tomás. Un amigo de la familia. Su declaración provocó un estallido de susurros entre los demás, quienes aún observaban la escena, atrapados entre el miedo y la curiosidad. Un amigo, repitió Laura, los ojos bien abiertos, mientras la incredulidad cambiaba su expresión. ¿Amigo de quién?
¿De mi madre? Tomás se ruborizó, sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a la mesa. ¿De tu madre? Sí. Antes de su voz se desvaneció, la emoción del momento estrujando cada palabra. ¿De mi madre? ¿Qué sabes de ella? Pregunté, ahora sintiendo una oleada de protección hacia el legado que Laura y yo compartíamos. Podía ser que este desconocido tuviera información que nunca habíamos considerado, lo que sé es que ese collar tiene una historia, respondió, su mirada volviendo a centrarse en el collar. No es solo un objeto, es algo más profundo. Algo que pertenece a un tiempo que pensábamos olvidado, mi corazón latía con fuerza, como si cada latido anhelara respuestas. ¿Qué quieres decir? ¿Qué historia? La pregunta salió de mis labios con una mezcla de desesperación y expectativa. Laura se mantuvo a un lado, sus ojos entrecerrados, como si intentara leer en la expresión del extraño algo que podría esclarecer la tormenta que se cernía sobre nosotros. Este collar, comenzó Tomás, su voz ahora más clara, fue hecho especialmente por tu madre. Ella lo diseñó a partir de un recuerdo familiar. Algo muy personal. Era un símbolo de esperanza, de unión. Pero después de su muerte se convirtió en un recordatorio de todo lo que se había perdido. Hizo una pausa, las palabras flotando en el aire tenso. ¿Qué quieres decir con que se convirtió en un recordatorio? Insistí, sin poder evitar que mi voz se llenara de angustia. Tu madre había hecho una promesa de proteger ciertas historias de la familia ausente, este collar era el símbolo de esa promesa. Era para ustedes dos, Laura. No para una celebración o un regalo. Era un vínculo. Al llevarlo, ella quería que recordara su amor, pero también su sacrificio. La verdad fluía como un río desconocido y misterioso, inundando nuestras almas con preguntas inquietantes. Laura dio un paso atrás, como si cada palabra de Tomás la golpeara con mayor fuerza. Podía ver el torbellino interno que la agobiaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque nunca hablamos de esto, yo no sabía cómo, respondió Tomás, su fragilidad emergía entre la tensión de la conversación. Nunca le di importancia a lo que sentía, pero entendí lo que significaba cuando ella partió. Ese collar es mucho más que un objeto, es una conexión entre el pasado y el presente. Y en la forma en que ahora lo llevas, Jane, siento que estás forzando esa conexión. Sus palabras resonaban con un eco que amenazaba con desbordar la copa de emociones ya llena. Era un recordatorio de que nuestras maneras de honrar a los que hemos perdido son a menudo inadecuadas y, sin embargo, cargan la esperanza de que algún día podremos entenderlas. Esto no es solo entre nosotras dos, intervino de repente mi esposo, sintiendo el peso de cada palabra. Si este collar tiene una historia, la familia tiene que estar unida para comprenderla. No podemos dejar que el pasado nos divida. Una historia, repetí, sintiendo que cada una de las piezas comenzaba a encajar, aunque de una forma desconcertante. Tal vez no eran solo las promesas fallidas lo que teníamos que enfrentar, sino las verdades ocultas. Que están esperando a ser recordadas. Por favor, Tomás, le insté, cuéntanos lo que sabes. Este collar, este dolor, todo esto podría ser la clave para sanar. Para unificar nuestra familia, no para separarnos. La mirada de Tomás reflejaba una mezcla de miedo y determinación. No se trata de mí, se trata de cada uno de ustedes, de aprender a lidiar con lo que su madre significaba, pero antes de que pudiera terminar, la puerta se cerró de golpe tras él, y un estruendo más fuerte partió el aire, acompañando la pesadez que se sentía en el ambiente. Las luces momentáneamente parpadearon, y en ese instante se hizo evidente que había más cosas en juego de las que todos esperábamos. El collar volvió a aparecer en nuestra visión, brillando de forma ominosa. Había una verdad por descubrir, una revelación inminente que cambiaría no solo el destino de Laura y el mío, sino el de todos en la sala, y el tiempo nos daría la respuesta. Unos segundos después el eco del estruendo se apagó y una profunda quietud invadió la sala. Todos contenían la respiración, incapaces de movilizarse. La tensión era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Así que fue en ese silencio opresivo donde sentí que el mundo se encogía, y despertaron en mí recuerdos que pensaba olvidados. Laura se llevó una mano a la frente, parpadeando como si intentara espantar visiones del pasado. ¿Esto no tiene sentido? ¿Quién es realmente Tomás? Su voz, quebrada pero firme, me hizo darme cuenta de que el orgullo y la desconfianza no serían suficientes para lidiar con la tormenta emocional que se avecinaba. Era el momento de abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. El collar lo diseñó con sus propias manos.
Siempre decía que era un símbolo de su amor por nosotras, murmuré, sintiendo la urgencia por conectar aquellos fragmentos de la historia que habían quedado en el aire. Pero parece que hay más. ¿Qué promesa era esa de la que hablaba Tomás? Laura movió la cabeza lentamente, como si intentara despertar de un sueño que se había tornado oscuro. ¿Qué clase de promesa podría mantenernos en la oscuridad tanto tiempo? Sus ojos se llenaron de una tristeza que conocía demasiado bien. La historia de nuestras vidas parecía desmoronarse ante la posibilidad de verdades aún más dolorosas. Un murmullo se escuchó entre los reunidos, la tensión en el aire crecía al tiempo que el collar brillaba, revelando un lado enigmático en la penumbra. Una voz frágil se alzó de entre la multitud, era Clara, una prima lejana a la que apenas recordaba. He oído esas historias sobre el collar y lo que se perdió yo también quiero saber. La unión de nuestras almas dolientes provocó un susurro colectivo. En ese instante el pasado ya no parecía un terreno peligroso, sino un misterio esperando ser explorado. Clara, ¿qué historias son esas? ¿Sabes algo que nos pueda ayudar?, pregunté, recurriendo a su sombra de confianza. Su rostro estaba marcado por una tristeza que desafiaba la inocencia, y un retazo de esperanza resplandecía en sus ojos. Supe por mi abuela que el collar estaba ligado a algo más, algo que nunca se debía olvidar, comenzó Clara, llevándose una mano al pecho como si le costara abrir el viejo baúl de memorias. Ella solía decir que había una traición, una rivalidad feroz en el pasado que se desató cuando tu madre eligió el camino que tomó, una traición. Laura replicó, la incredulidad minguneando su voz. ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Su espíritu rebelde brillaba en cada palabra. Sabía que ella merecía la verdad, la habitación vibraba con la búsqueda de respuestas, y el collar, ese pequeño objeto en el centro de todo, parecía pulsar en sincronía con nuestras emociones. El frío que sentía apoderarse de mi ser era un eco del miedo que nos mantenía en pie sobre el umbral de aquel secreto. Es un lazo de sangre, una historia de amor y rencor, continuó Clara con cautela. Su historia nunca dejó de ser parte de quienes somos. Siempre estuvo ahí, perdida entre las sombras de nuestro orgullo y nuestro dolor. Pero cada vez que una hija lleva el collar, ese ciclo vuelve a comenzar, ciclo repetí, sintiendo que cada nueva revelación caía sobre nosotros como una lluvia de pedazos de cristal. Las imágenes de tiempos pasados comenzaron a girar en mi mente, revelando fragmentos de un rompecabezas que me era irreconocible. Tal vez Tomás sepa más. Necesitamos hablar con él. Laura, a pesar de la confusión, comenzó a rearmar su dignidad, cansada de ocultar su dolor. No podemos escondernos más de la verdad. Debemos enfrentarla, pero ¿y si Tomás no es quien dice ser?, pregunté, recordando su mirada fascinada sobre el collar. Estamos abriendo puertas que quizás no debemos tocar, ninguna puerta debe permanecer cerrada entre nosotras, respondió Laura, avanzando hacia el corazón de la sala. Si este collar ha sido un símbolo de nuestras luchas, también debe ser un símbolo de nuestra unión. Al girar hacia el grupo vi las miradas encendidas de todas las personas reunidas en la sala. Tomás había traído no solo sus verdades, sino un llamado a la acción. La familia, unida en sus heridas, ahora se convertía en un solo corazón. Las historias pasadas nos definen, pero no podemos permitir que nos separen, dijo Clara, su voz resonando con intensidad. Es hora de descubrir lo que realmente hay detrás de ese collar, pero justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Tomás se encontraba al otro lado, pálido y temblando. Lo siento, no pude evitarlo, susurró con los ojos desbordando confusión. Hay algo sobre el collar que no les he contado, algo que cambiará todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Miré a Laura y a Clara, sintiendo que el destino de nuestra familia pendía de un hilo. Este encuentro o esta búsqueda de la verdad se estaba volviendo más intensa, más personal. Algo que no esperaba cambiaría radicalmente nuestra percepción de quiénes éramos y lo que el amor y el dolor significaban en nuestra historia. Tomás dio un paso al frente, su voz temblando mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. El collar es más que un regalo, empezó, y cada sílaba resonaba como una campana en la sala, llamándonos a concentrarnos. Lo he llevado siempre conmigo porque me recuerda la promesa que hice hace años. El silencio que seguía a sus palabras era denso, un abrigo de incertidumbre que se colaba en nuestros huesos. Laura, pálida, se acercó un poco más, su mirada fija en él. ¿De qué promesa hablas?, cuestionó, la lucha en su interior voraz y palpable. Tomás tragó fuerte,
como si esa simple acción pudiese liberar la presión que se acumulaba en su pecho. Prometí proteger la verdad. La verdad detrás de la familia de tu madre, Laura, dijo, y el eco de su frase llenó el espacio, como si el tiempo se detuviera para tomar aliento antes de un nuevo impacto. Clara y yo intercambiamos una mirada, cargada de una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué quieres decir con protegerla?, pregunté, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desestabilizaba. Cada palabra que tenía el potencial de acercarnos a las respuestas también podía arrastrar a la familia hacia un abismo desconocido. Tu madre fue la primera en rebelarse contra el legado. Ese collar no solo es un símbolo de amor, es un recordatorio constante del sacrificio que otras mujeres hicieron antes de ella. Hay un pacto, una maldición, tal vez, él murmuró. Los ojos de Laura se agrandaron, con una mezcla de incredulidad y necesidad de comprender. ¿Una maldición? La voz de Laura comenzó a quebrarse, como si hablar de ello, nombrarlo, hiciera que se volviera más real. ¿Qué tipo de pacto? Cuando tu madre eligió irse, abandonó no solo su hogar, sino también la promesa de cuidar de ese collar y de la historia que hay detrás, continuó Tomás, dejando que cada palabra se deslizara cuidadosamente. Ella era la última en una línea que había mantenido sombras en la oscuridad. Al irse significó que esa oscuridad podría volver cuando menos lo esperáramos, despertando viejas rencillas. Un susurro de incredulidad atravesó la sala. Nuestras miradas se volvían hacia el collar, el símbolo del amor y la traición entrelazados en una danza interminable. No puedo creer que todo esto esté sucediendo, murmuré, sintiendo como si mis propias emociones también añoraran respuestas que parecían muy lejanas. Es como si una tormenta estuviera arremolinándose a nuestro alrededor, intervino Clara. Su voz era un eco lleno de instrucciones no dichas. ¿Qué significa esto para nosotras? Para ti, Laura, que había estado prestando atención a cada palabra, se encontró en un punto de quiebre, su vulnerabilidad se sentía en el aire. Quiero saber la verdad por nuestra madre, por nosotras. Pero también por mí, por lo que soy ahora. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, Tomás. En ese momento, me sorprendí al sentir que la fortaleza de mi hermana era contagiosa. Estaba absolutamente decidida a avanzar, dispuesta a enfrentar lo que sea que viniera. Pero el miedo a lo desconocido seguía latente como una sombra alargándose, y si eso significa que debemos desentrañar toda la historia de nuestra familia, que incluso si hay traiciones que nos han dañado, tenemos que confrontarlas. Laura hablaba con una seguridad renovada, la luz del collar iluminaba su rostro mientras pensaba en lo que estaba a punto de descubrir. Tomás asintió, comprendiendo la carga de su responsabilidad en esta revelación. Hay algo más que deben saber y que yo temía que viniera. La razón por la que he estado a su lado, no solo en el aspecto amoroso, es porque sabía que un día esto sucedería. Que el collar, el legado se enfrentarían a quien lo había traído de vuelta. ¿De quién hablas?, interrumpí, pero Tomás ya había dado un paso atrás, su rostro había palidecido más de lo normal. Cada vez que el collar se luzca sobre una nueva generación, significa que el ciclo tiene que cumplirse. Pero también lleva consigo la ira de aquellos que fueron dejados atrás. Ese giro de su voz perturbó la calma del ambiente. No era solo la curiosidad, sino un amor latente por la verdad lo que nos mantenía allí. La inestabilidad colándose dentro de cada uno de nosotros a medida que cada descubrimiento alteraba nuestra propia narrativa. ¿Quiénes son esos que fueron dejados atrás?, pregunté, al ver que el brillo en los ojos de Tomás quedó apagado. La inquietud en su mirada me hizo dudar. Las mujeres que desde su historia llevaron la carga de esa maldición. Tu madre usó el collar la noche que decidió marcharse, pero no me di cuenta del efecto que tendría, confesó con dolor. Esas mismas sombras están aquí, en esta habitación. La rabia, el rencor se manifiestan a través de quienes pueden ver la verdad. Mis ojos se abrieron de par en par en medio del reconocimiento y el terror. ¿Qué significa eso, Tomás? Tenemos que esperar una nueva sombra entre nosotras, y así, cuando creíamos que estábamos listos para confrontar la historia, la puerta se cerró con un golpe seco, la oscuridad misma parecía disolverse en la sala. Un aire pesado envolvió el espacio, llenándolo de una incómoda certeza de que el verdadero duelo apenas comenzaba. A medida que los ecos de pasados olvidados comenzaron a resonar, comprendí que no solo nuestros corazones estaban en juego, sino que un poder ancestral estaba preparado para desatarse, llevándose a la familia en una nueva tormenta. El golpe seco de la puerta resonó como un trueno en la inquietante quietud. Un frío helado comenzó a atravesar la sala, una presencia que parecía hacerse más tangible con cada segundo que pasaba. La luminosidad del collar pareció disminuir,
como si las sombras que había convocado se agazaparan para escuchar, Laura pasó la mano por su frente, el sudor fragoroso y el miedo revoloteando en su pecho. —¿Qué es eso? —preguntó angustiándose al percibir que algo había cambiado. El rostro de Tomás estaba cada vez más pálido, y su mirada viajaba por el espacio, como si en cualquier momento esperara ver un rostro conocido salir de esa penumbra. —Es el eco de aquellas que se fueron —respondió él, su voz un susurro. Ellas sienten la traición de que el collar vuelva a brillar sin haber cumplido con su propósito. No entendí completamente las implicaciones hasta ahora. ¿Y qué quieren? La inquietud en mi voz era evidente. No lo sé. Pero es posible que busquen respuestas o que simplemente quieran que el ciclo continúe, respondió Tomás, su voz cargada de una mezcla de preocupación y determinación, mientras nos planteábamos la realidad aterradora que se insinuaba en la habitación. Clara se apartó un paso, como si el aire del espacio estuviera ahora cargado de electricidad. Tal vez debamos realizar algún tipo de conexión con ellas. Entender lo que necesitan para calmar ese rencor. Clara siempre había tenido una forma práctica de enfrentar cosas imposibles, una perspectiva que era tanto su fortaleza como su desafío. No se puede tomar la ausencia de nuestra madre a la ligera. Ella eligió huir, y por tanto dejó todo lo que eso significa, recordó Laura, apretando el collar en su mano. No puedo seguir dándole la espalda a su historia. Necesito asumir lo que esto significa para mí, pero ¿cómo te enfrentas a la sombra de lo que fue? Clara replicó con una mirada de preocupación. ¿Cómo puedes estar segura de lo que vendrá? Sudores fríos comenzaron a inundar mis palmas, y una sensación de inminente peligro comenzó a atormentarme. El collar que antes parecía un simbolismo de unión y amor ahora, era un ancla que nos acercaba a un pasado que queremos dejar atrás. ¿Y si no logramos apaciguar esa ira? Pregunté con voz temblorosa. ¿Y si todo lo que estamos haciendo solo lo empeora? Tomás siguió observando el collar como si en su brillo pulsante residiera la respuesta. Cada tormenta puede también ser una oportunidad para purificar lo que hay en su núcleo. Quizás este sea el momento para que ustedes tomen las riendas de la narrativa, para que no solo sean parte de la historia, sino también sus autoras. Tomás, Laura se volvió a él y por un instante, incluso mi mirada se detuvo para atesorar esas sutiles corrientes de amor que compartían en medio de este caos. ¿Y si hacer eso significa enfrentar no solo a nuestros ancestros, sino también a nuestras propias fallas? No puedo cambiar el hecho de que tengo miedo, es normal sentir miedo, dijo Tomás en un tono que prometía comprensión. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Tienen que encontrar su valor, y lo que quieran definir como su propia historia. Mientras esas palabras se asentaban en el aire, una corriente más profunda de emociones comenzaba a alzarse en mí. Mirando a mis hermanas, sentí que el amor que compartíamos era la única brújula en medio de la tormenta. Si esto es lo que tenemos que hacer para sanar, entonces así será. Estaremos juntas en esto. De repente se sintió un cambio, un ligero temblor recorrió el suelo. Las paredes parecieron moverse, como si susurros olvidados despertaran a su alrededor. ¿Escuchaste eso? Pregunté, pero antes de que alguien pudiera responder, un escalofrío atravesó la habitación, y el collar comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras que danzaban en todos los rincones. Las figuras de mujeres comenzaron a tomar forma en la penumbra, los rostros agonizando en la búsqueda de ser escuchadas. Mujeres de nuestra familia, murmuró Clara con voz casi inaudible, y en sus ojos brilló una chispa tanto de miedo como de esperanza. Era evidente que algo estaba a punto de estallar, y no podíamos dar marcha atrás. Las figuras comenzaron a acercarse, el aire vibraba con nostalgia, rabia y lo desconocido. Debemos enfrentarlas, dijo Laura aferrándose a su collar con fuerza, decidida, pero en su mirada se podía ver el roce del pánico. No podemos dudar ahora, y así, mientras la habitación parecía colapsar en la intersección de lo tangible y lo etéreo, un grito antiguo resonó, una invocación que llenaba la sala con la esencia de nuestras ancestras que finalmente parecían reclamar su lugar en la historia. No estamos solas en esto, murmuré, mientras me colocaba al lado de mis hermanas, preparadas para enfrentar lo que fuera que viniera. Pero en el fondo de mi mente había una pequeña voz que decía que lo que estábamos a punto de descubrir sería más profundo que cualquier herida, que desataría secretos que jamás había imaginado. Nadie podía prever lo que esa tormenta llegaría a revelar. La atmósfera estaba cargada de un poder inexplicable, como si el tiempo se hubiera detenido. Las figuras de nuestras ancestras se manifestaban en un tejido de sombras y luces,
cada una portadora de sus propios sufrimientos y secretos. Mis latidos resonaban en mis oídos, acelerando en un ritmo frenético mientras tomaba la mano de Laura y Clara, como un refugio en medio de lo desconocido. ¿Qué quieren de nosotras? La voz de Laura fue un hilo tembloroso que atravesó la barrera entre nuestro mundo y el de ellas. Una de las figuras, con ojos que parecían reflejar la tristeza de décadas, se adelantó. Queremos lo que nos fue negado, verdad, reconocimiento y la oportunidad de sanar las heridas que nos separan. Su voz era un eco profundo, vibrando en el aire de la sala con una tristeza palpable. Pero eso fue hace tanto tiempo, dije, la incredulidad teñía mi voz. No podemos cargar con lo que no vivimos. No nos has olvidado, y no puedes seguir ignorando la historia que llevas dentro, respondió la figura, y algo en su tono se apoderó de mí. Sentí que su desesperación se entrelazaba con nuestra propia búsqueda de identidad y comprensión. El collar que llevas es el vínculo que une generaciones. Debes enfrentarte a las verdades que temes. La presencia de las mujeres nos caía como un manto pesado, y me di cuenta de que no era solo el miedo lo que me paralizaba, era la devastadora posibilidad de descubrir lo que habíamos perdido. ¿Y si no nos perdonáis?, pregunté sintiendo el nudo en mi garganta. El perdón no es nuestro regalo a ustedes, sino un camino que deben recorrer juntas, dijo otra figura, esta vez con un tono que invitaba a la esperanza. Solo así podrán deshacer la herencia de dolor. Las sombras comenzaron a danzar, una coreografía de emociones crudas. Las mujeres eran reflejos de nuestras propias luchas, sus historias de desamor, traición y sacrificio resonaban en cada rincón. No podía ignorar la fuerza que emanaban, una mezcla de ira y amor que danzaba en el aire. Las miradas se entrelazaban, como hilos que conectaban nuestro pasado con el presente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Clara, su voz ya firme a pesar de la incertidumbre en su corazón. El miedo había trazado un mapa en su cara, pero había una llama de determinación que no podía pasar desapercibida. Recuperar la verdad, replicó la figura del centro, su mirada penetrante. Busca en los espacios que olvidaste, enfréntate a la historia que temes. Solo así romperás el hechizo que nos mantiene atrapadas. Y en ese instante el collar comenzó a vibrar, pulsando en un ritmo que resonaba con nuestros corazones. Sentí como si una conexión se formara, un lazo que entrelazaba nuestras almas con aquellas que habían venido antes que nosotras. No puedo enfrentar todo esto sola, murmuré, sintiendo que la presión era abrumadora, similar a la inundación de recuerdos no vividos. Necesito a mis hermanas, nosotras estamos aquí, afirmaron a la vez Laura y Clara, entrelazando sus manos con las mías. La calidez de su presencia me dio un nuevo brío y el eco vibrante de nuestro amor familiar se hizo fuerte y decidido. De repente, la figura del centro se acercó más, sus ojos reflejaban un anhelo profundo. No toda la verdad está en la ira. Hay amor enterrado en la historia que quieren recuperar. Pero para ello, deben explorar lo que cada una de ustedes ha ocultado en su corazón. Las sombras comenzaban a desvanecerse, como si su energía se consumiera con cada palabra. Pero antes de desaparecer por completo, susurraron un nombre. Valentina, el eco del nombre resonó en mí rotundo, deteniéndome en seco. Mi abuela, la madre de mamá. Nunca había considerado que su elección de alejarse de nosotros tuviese un impacto tan profundo. ¿Qué tiene que ver Valentina con todo esto?, pregunté, el asombro recorriendo mi voz. No sabrás todo hasta que reconozcas tu conexión con la historia, replicó la figura, su imagen desdibujándose. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que el camino que debíamos recorrer era más oscuro de lo que imaginaba. La historia de Valentina, oculta en secretos y sombras, ahora se convertía en el eje que podía unirnos o destruirnos. El collar brilló intensamente como si presagiara la verdad que nos esperaba, el aire se tornó denso, lleno de preguntas y lágrima acumulada, mientras en el fondo sentía que el tiempo empezaba a cambiar de rumbo. No puedo hacer esto sin saber más. La confesión brotó involuntariamente de mis labios, y no lo harás sola, dijo Laura, sus ojos llenos de resolución. Nosotros haremos esto juntas. Nos enfrentaremos a la verdad, sea lo que sea. Mientras el silencio caía nuevamente, el collar pareció centellear por última vez. Las sombras se desvanecieron, dejando un eco de promesas y desvelos. La luz del collar se apagó, pero había un nuevo brillo en nuestros corazones, un compromiso tácito de enfrentar lo que se venía. Ahora sabíamos que la búsqueda de las verdades ocultas comenzaría desde lo más profundo de nuestras propias vidas.
Y con cada paso que diéramos, también lo harían las almas que habían estado atrapadas, esperando ser liberadas. Cuando la puerta se cerrara tras nosotros, ya nada sería como antes. La habitación había recuperado su forma habitual, aunque en el aire aún persistía la huella de lo que habíamos experimentado. Las palabras de las figuras parecían flotar en mi mente, como un eco que resonaba más allá de la dimensión física. Aferradas las manos nos miramos Laura, Clara y yo, tomando un momento para absorber la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. Ahora hay que buscar a Valentina, dije, la decisión fluyendo de mis labios. Sin embargo, un corriente de dudas me atravesaba. ¿Dónde empezamos? No hay nada que sepamos sobre ella. Laura soltó un suspiro, su rostro reflejaba un conflicto interno. Siempre oí historias sobre ella, pero mi madre nunca quiso hablar de lo que ocurrió. Siempre decía que el pasado era complicado. Su voz se tornó triste y las sombras de nuestra herencia parecían nublar su mirada. Entonces, tal vez debamos enfrentarnos a tu madre, sugirió Clara, con una firmeza que infundía de valor lo que era una decisión aterradora. Si esa es la raíz de nuestra historia, a lo mejor es hora de hacerle preguntas. La idea me asustó. Recordé los momentos en que mi madre hablaba de Valentina, se le notaba la ira y el dolor al mencionar su nombre, como si cada sílaba le hubiera hecho revivir su abandono. Pero también era evidente que Valentina había dejado un vacío en la familia, un hueco que debíamos explorar. La noche avanzaba, y la decisión de hablar con su madre parecía más que una simple conversación. Era un paso hacia un precipicio del que nadie sabía las consecuencias. La historia, nuestro legado, era un monstruo de 1000 cabezas, y nosotras éramos las valientes que decidíamos buscar la verdad, a riesgo de enfrentar el dolor heredado. Podemos hacerlo juntas, murmuré, sintiendo la pesadez de la decisión pero al mismo tiempo un impulso de fuerza y unidad al recordar la conexión que ahora compartíamos. No importa lo que descubramos, lo enfrentaremos como hermanas. Al día siguiente, con la mañana se asomaba con una claridad que aplacaba mis miedos. Comenzamos nuestra búsqueda. Clara propuso visitar a su madre, nuestras esperanzas mezcladas con un mar de inseguridades. La casa de Laura emanaba una atmósfera de añoranza y secretos, y aunque mis pasos eran firmes al acercarme, mi corazón palpitaba en un ritmo sombrío. Marta, la madre de Laura, abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en un susurro al vernos a todas juntas. ¿Qué pasa, hijas? Su tono era sereno, pero yo podía sentir su nerviosismo. Queremos hablar de abuela Valentina, respondí, sintiendo que cada palabra era una chispa que podría encender una explosión de recuerdos ocultos. Marta se quedó en silencio, su expresión cambió pasando del amor familiar al reflejo de una historia enterrada con desesperación. ¿Por qué ahora?, preguntó, la voz envolviendo un matiz de dolor. No es algo que se deba tocar, pero lo necesitamos, Clara interrumpió, su mirada intensa incluso frente a la resistencia materna. Necesitamos sanar no solo por nosotras, sino también por ella. Las palabras flotaron en el aire lleno de tensión, y el espacio pareció comprimirse. Marta entrecerró los ojos, como si en su interior luchara con un torrente de recuerdos. No sería justo para ella hacer esto, respondió finalmente, pero había una rendija de tristeza que no pudo ocultar. Pero podemos hacerle justicia. Ayúdanos, imploré sintiendo que el peso de nuestras intenciones colisionaba con el dolor que ella había llevado durante tanto tiempo. Un collar, un legado, la historia de Valentina, no podemos dejar que la memoria de ella se apague. No mientras tengamos la oportunidad de cambiarlo. Un silencio abrumador nos envolvió. Marta miró a sus 3 hijas, buscando respuestas en nuestros rostros. Yo sentí que esta era la encrucijada donde todo podía desatarse. Y entonces, como si una conexión se encendiera entre las 4, ella finalmente respiró, y con una voz temblorosa comenzó a hablar. Valentina dejó mucho más que dolor, comenzó, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Ella también dejó un legado de amor y lucha. Pero cada historia tiene su precio, y el recuerdo se lleva en el corazón de quienes sufrieron más. Me sentí arrastrada hacia adelante, el impulso de saber más que superaba el pavor que me había mantenido alejada durante tanto tiempo. A medida que Marta comenzaba a relatarnos los hechos, el espacio se cargaba de secretos que necesitaban ser desenterrados, pero justo cuando comenzaba a hablar de Valentina, Clara se llevó una mano a la boca, sus ojos ensanchándose. Yo la seguí, buscando la fuente de su inquietud. La puerta de entrada estaba entreabierta y una figura familiar asomaba, su postura rígida y el semblante lleno de dificultad. Era mi madre y la realidad golpeó como un estruendo.
ella nunca había querido estar presente para enfrentar el legado que había intentado enterrar. La luz se desvaneció y la esperanza se transformó en un frío helador. Sus ojos llenos de asombro y tristeza se encontraron con los nuestros, y sentí que, justo en ese instante, la verdad puede haber comenzado a resquebrajarse, pero también el camino comenzaba a dividirse entre nosotras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como un manto de incertidumbre. Mi madre con su mirada distante parecía juzgarnos en silencio, su presencia desatando una tormenta de emociones que apenas comenzábamos a comprender. Un frío helador se instaló en la habitación, como si sus años de ocultamiento se agolparan tras la puerta, esperando el momento de desbordarse. ¿Qué haces aquí?, la desafió Marta, su voz ahora un eco de crispación. Yo podía notar cómo la tensión se espesaba entre las dos mujeres. Mientras ellas enfrentaban un pasado que se había mantenido oculto, yo sentía que el corazón me latía con fuerza, atrapado entre dos mundos, el de la búsqueda de la verdad y el de las lealtades familiares. Mi madre titubeó, sus palabras chocándose contra el ambiente ya cargado de silencios. Era evidente que había algo más profundo, un miedo apabullante que excedía cualquier discusión sobre Valentina. No era solo un abandono, era el dolor de una historia complicada y dolorosa. A ver cómo están, concluyó, optando por una excusa que se atoraba en su garganta, esto no es una simple visita. Hablamos de Valentina, Clara hizo eco de nuestro propósito. Tú la conociste. Necesitamos que hables, el resplandor de un recuerdo lejano pareció iluminar los ojos de mi madre, pero ella se esforzó en mantenerlo en las sombras. No es algo que se deba tratar así, no delante de ella, dijo, dirigiéndose a Marta con un aire de autoridad. Pero ya no era la madre autoritaria que había conocido, sino una mujer que empezaba a tambalearse en la fragilidad de su propia historia. ¿Por qué miedo? ¿Por qué el silencio?, pregunté sintiendo que mi voz, aunque temblorosa, surgía de un lugar profundo. Cada palabra lanzaba un desafío a las inseguridades que habían nublado nuestras vidas. Nos hemos reunido para descubrir las verdades que nos han sido prohibidas. ¿Qué hay de tan atemorizante todo?, ella murmuró cediendo ante la presión del momento. La historia de Valentina no es solo suya. Está ligada a secretos, traiciones y a mí. Con cada palabra, su voz adquiría un timbre quebradizo, reverberando a través de nuestras conciencias. No puedo cargar con el peso de lo que ella significó. El daño que causó, las revelaciones aún no eran del todo claras, sin embargo, el miedo en su voz hacía eco de una verdad dolorosa, que no solo Valentina había abandonado, sino que también la había arrastrado a su dolor. De pronto, la historia que hasta ahora solo había escuchado en murmullos y miradas de reojo empezaba a tomar forma. Marta, en un acto de compasión, extendió una mano hacia mi madre. Tú también has cargado con ese peso. No estás sola, nunca lo has estado. La historia de Valentina podía ser aterradora, pero había un hilo de solidaridad que todos podíamos agarrar, una invitación a sanar juntas. Pero al mismo tiempo no puedo obligarte a hablar. Si no quieres que esto salga a la luz, yo lo respetaré, Marta añadió, su tono lleno de amor y comprensión. Era un abrazo en forma de palabras, un intento de romper la barrera que nos separaba. Frente a este momento de conexión, mi madre pareció contemplar el abismo que siempre había preferido ignorar. Sin embargo, no podía evitar lanzarnos una mirada llena de reproche, como si estuviéramos rasgando el velo del dolor que había protegido a nuestra familia por generaciones. No todas las historias se resuelven en la luz, dijo, su voz creciendo en desesperación mientras luchaba contra las lágrimas. Desvié la mirada, sintiendo que la habitación se convertía en un espacio cargado de tensiones acumuladas durante años. Pero en ese instante algo dentro de mí se encendió, la necesidad de desenmascarar esos miedos, de enfrentarnos a la verdad que habíamos heredado. ¿Qué hay del collar? Esa es la clave, ¿no es así?, interrogué, recordando lo que Clara había mencionado sobre la herencia de Valentina. Lo que significó lo que querías proteger, el silencio que siguió fue desgarrador. Mi madre, visiblemente perturbada, se cubrió el rostro con las manos. El collar resplandecía como un espectro del pasado, un símbolo que había funcionado como un escudo, escondiendo el dolor y la osadía detrás de un brillo engañoso. Tal vez ese collar no solo encerraba la historia de Valentina, sino también la nuestra. Era momento de despojarlo de su peso y permitir que la verdad fluyera. Mientras pensaba esto, la puerta se abrió con un chirrido y una nueva presencia hizo su aparición, un hombre completamente ajeno, pero con un aire de familiaridad que nos desarmó a todas.
Con su voz grave y profunda, pronunció palabras que podrían cambiar el rumbo de nuestro camino. Me alegra ver que están aquí, porque hay algo que todos ustedes deben saber: Valentina nunca fue solo Valentina. Las miradas se entrecruzaron, y en el instante en que nuestras historias se unieron, su declaración se convirtió en un llamado a la acción. Y aunque sentí que la verdad sería liberadora, el temor al abismo que se desvelaba a nuestros pies era abrumador. La revelación se aproximaba, pero en cualquier momento podría arrastrarnos en su caída. La habitación se llenó de murmullos y susurros apagados mientras todos nos girábamos hacia el desconocido que había irrumpido en nuestras vidas. Su mirada profunda y curiosa atravesaba la delgada línea entre lo conocido y lo oculto. ¿Quién eres?, pregunté sintiendo que la ansiedad crecía en mi pecho, ese mismo nerviosismo que había prevalecido en esta casa desde que decidimos enfrentar nuestra historia. Soy Julián, un amigo de tu madre, respondió con calma. Tengo información sobre Valentina que puede cambiarlo todo. Al pronunciar su nombre el ambiente parece encogerse, como si la misma sala contuviera la respiración ante el recuerdo de aquella figura fantasmagórica que había marcado nuestras vidas de maneras que aún no comprendíamos. ¿Por qué no nos dijiste antes?, cuestionó Marta, su voz trémula. La lucha interna que había mantenido por años ahora era evidente en sus ojos, un reflejo de tantas heridas acumuladas. Porque todo este tiempo he tenido miedo. Miedo de lo que podría desatar, confesó Julián con sinceridad, cada palabra arrastrando un peso palpable. Valentina no era solo tu abuela, también guardaba secretos que podrían poner en peligro a toda la familia si salían a la luz. No entiendo, murmuré, sintiendo que cada palabra que él pronunciaba abría nuevas grietas en mi comprensión. ¿Qué secretos? ¿Qué es lo que realmente significó su legado? El collar, que hasta entonces había sido un símbolo de riquezas y lujos, parecía ahora una cadena pesada que nos ataba a un secreto sombrío. Ella hizo una elección. La noche que decidió marcharse dejó su legado a su hija, y lo que implicaba era mucho más de lo que podemos imaginar. Ese collar no solo es un tesoro, es un vínculo entre un pacto de amor y un sacrificio profundo. Así como lo llevas tú ahora, representaste la herencia que ella nunca deseó que cargasen. Su mirada pasó de una a otra, deteniéndose en cada una de nosotras, como si quisiera asegurarse de que entendiéramos el peso de sus palabras. La sala se volvió un mar de emociones contradictorias. La culpa de no haber sabido, el miedo a enfrentar lo que vendría, el dolor de una historia no resuelta. ¿Por qué no nos lo dijeron antes? La voz de Laura resonó con un eco de frustración y ansiedad. ¿Por qué la memoria de Valentina ha sido un secreto tan pesado? Porque a menudo las verdades más dolorosas son las que se ocultan con más fervor, respondió Julián, su expresión grave. Valentina era más que tu abuela, era una mujer que luchó contra sombras de su pasado. Quería protegerles de la herencia de odio y dolor que ella había vivido. Pero en esto también dejó una huella que se convertiría en parte de ustedes. ¿Qué quieres decir con sombras de su pasado?, pregunté, mientras el nudo en mi pecho se iba haciendo más fuerte. Ella sufrió traiciones y tomó una decisión que podría haber significado su ruina si no hubiera encontrado la forma de proteger a quienes amaba. Pero ahora, con el collar de vuelta en la familia, esas sombras están despertando nuevamente. Su voz era un susurro, pero su contenido era un estruendo en mi mente. En ese momento, el corazón de la habitación parecía apretar el aire, y un brío de valentía creció en mí. ¿Qué debemos hacer?, pregunté mientras miraba a mis hermanas, buscando ese entendimiento que habíamos construido juntas. Si esto es una carga que debemos afrontar, entonces lo haremos como familia. Ustedes deben reconocerse en lo que el pasado ha dejado, enfrentar a Valentina y sus decisiones. Cuando ese momento llegue, el collar les indicará el camino. Julián se acercó más, su mirada intensa. Pero deben estar unidas, porque solo así pueden romper la maldición de silencio que ha atravesado generaciones. El amor y el perdón serán vuestras armas más poderosas. La idea de enfrentar a Valentina, incluso después de tanto tiempo, era aterradora. Pero mientras recordaba el eco de las palabras de aquellas figuras, sabía que no éramos solo más que un eco de lo que se había perdido, éramos la oportunidad de sanar lo inconcluso. Entonces haremos esto, dije, sintiendo por fin el ardor del valor encenderse en mi pecho. Lo haremos al principio como hijas, pero sobre todas las cosas, lo haremos juntas. Mientras esas palabras flotaban en el aire, tomamos la mano de cada una, un círculo de luz en medio de la oscuridad. Estamos listas, afirmamos al unísono, sintiendo el poder de la verdad alistar su lanzamiento. El brillo del collar, tal como si hubiera despertado de su largo letargo, comenzó a resplandecer nuevamente.
Todo se detuvo en ese instante, como si el tiempo hubiera comenzado a girar en sentido contrario. El pasado nos apretaba, pero la luz de nuestras manos unidas atravesaba cada sombra, preparando el camino para el inevitable enfrentamiento con Valentina y nuestro legado, y mientras un torrente de esperanza se desbordaba, supe que llegará el día en que cada secreto se transformará en una historia de amor, una historia de redención. Con cada paso que diéramos, un nuevo capítulo se abriría, lleno de oportunidades para renacer. Porque en el centro de todo existía un amor eterno, uno que siempre había estado atado en el tiempo. La verdad se siente como un camino difícil, murmuré en voz baja, pero estoy lista para recorrerlo. Con eso, caminamos hacia el futuro, decididas a confrontar lo que una vez fue nuestro legado y forjar nuestra propia historia, unidas en amor. La última luz del collar brilló como una llama en la noche sin fin. Y entonces supe con certeza que el amor era el único puente que nos podría llevar donde nuestras almas necesitaban estar. Porque al final la historia que teníamos que contar no solo fusionaría pasado y presente, sería la reinvención misma de nuestro destino.